Buenos días amigos, disculpen la demora, fueron semanas de grabación muy intensas, pero acá estamos empezando una aventura más. Después de 6 años regresé a Tailandia para iniciar un recorrido a través de Indochina. Este viaje nos llevará a conocer países como Laos, Camboya y Vietnam, lugares exóticos, tierras tropicales y ricas de aventuras, pero no nos adelantemos más y empecemos desde el principio. Tailandia está ubicada en el corazón del sureste asiático. Limita con Birmania al noroeste, Laos al noreste, Camboya al sureste y Malasia al sur. Entre sus ciudades principales tenemos a Bangkok, su ruidosa capital, conocida por sus monumentos culturales como el Gran Palacio y el Wat Po, por su vibrante vida callejera y por ser el más importante centro económico del país. A seguir tenemos a Chiang Mai, famosa por sus antiguos templos, festivales culturales y su proximidad a las verdes montañas del norte. En el centro del país tenemos a Ayutthaya, la antigua capital del Reino de Siam, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y al sur, el destino turístico por excelencia de Tailandia, Phuket, con sus playas tropicales y aguas cristalinas. Nos encontramos en Bangkok, una de mis ciudades favoritas, entonces en este video permítanme presentárselas en todo su esplendor. Hoy vamos a hablar de los aspectos generales de esta ciudad, como su vida urbana, su espiritualidad y la importancia que tiene su comida callejera reconocida a nivel mundial. Entonces, mis amigos, no gastemos más tiempo, empecemos ya. Tailandia tiene una población aproximada de 70 millones de personas, siendo por la mayoría de etnia tailandesa. Otras etnias incluyen chinos, malayos y diversas tribus en las montañas al norte del país. Su forma de gobierno es la monarquía, que según la tradición remonta al siglo XIII. Aunque el rey tiene un papel principalmente simbólico y ceremonial, es una figura de gran respeto y autoridad moral en la sociedad tailandesa. Aun si el rey actual Rama X de la dinastía Chakri, que reina Tailandia desde hace más de 200 años, es conocido por ser una figura más controversial que su padre. Su reinado ha sido marcado por estar más involucrado en la vida política del país y por un endurecimiento de las leyes que restringen la libertad de expresión. Cuando llegó el momento de escoger el nombre para esta ciudad, todos los nombres propuestos fueron apreciados y por eso se decidió de tenerlos todos. Bueno, el nombre completo de Bangkok es Krungthep Ma Nakhon Amon Ratanakosin Maintara Ayutthaya Mahadilok Noparat Ratchathani Burirom Udom Ratcheniwet Mahasatan Amon Piman Awatan Satit Sakatatiat Witsanukam Prasit. Es decir, la ciudad de Los Ángeles, la gran ciudad, la residencia eterna de Buda Esmeralda, la ciudad impenetrable, está difícil también en español, chicos. La ciudad impenetrable de Dios Indra, la gran capital del mundo dotada de 9 piedras preciosas, la ciudad feliz, generosa en el enorme palacio real que se asemeja a la morada celestial, el reino de Dios reencarnado, una ciudad construida por Visvakaram, pero para los tailandeses es simplemente Krungthep. Bangkok fue fundada el 21 de abril de 1782, por lo tanto es una ciudad relativamente joven, pero a pesar de esto es una de las ciudades más interesantes que he conocido durante años de viajes. La cosa que más me enamora por aquí es la amabilidad de las personas y las sonrisas que siempre te regalan. No es una casualidad que a Tailandia se le conozca como la tierra de las sonrisas. Las calles de esta ciudad se dice que nunca duermen. El contraste entre templos, barrios antiguos y las zonas más desarrolladas de esta ciudad es impactante. Bangkok tiene más de 340 edificios de más de 100 metros de altura, siendo la quinta ciudad con más edificios de más de 100 metros. De los templos hablaremos en otro video, por eso si te interesa suscríbete al canal para seguir juntos en este viaje. Estamos caminando por las calles de una ciudad que tiene más o menos 10 millones de personas. Por esto no podemos omitir de hablar del tráfico.
tráfico de Bangkok puede ser una pesadilla para muchos. Para mí, que me gusta la fotografía, es una fuente infinita de oportunidades para tomar fotos interesantes. Bangkok ha sido en varias ocasiones clasificada como una de las ciudades con más tráfico congestionado del mundo. En 2023, Bangkok estaba entre las 4 ciudades más congestionadas del planeta. Los habitantes de Bangkok pasan en promedio 108 horas al año atrapados en el tráfico. Bangkok es famosa por sus atascos interminables y por sus peculiares soluciones de movilidad. Esta ciudad nos ofrece varias opciones de transporte, empezando por los famosos tuk-tuks. Son pequeños vehículos de 3 ruedas, una parte esencial del tráfico de Bangkok. Los tuk-tuks hacen parte de los 10 millones de vehículos registrados en el área metropolitana de Bangkok y 7 de estos 10 millones de vehículos son motos. Me sorprende mucho ver que aquí dejan los cascos en las motos, porque en mi amada Colombia no es tan sencillo poder hacerlo así. O sea, ya si tú lo dejas, ya despídete de él. Acá la gente al parecer respeta mucho las pertenencias ajenas y uno lo puede dejar con tranquilidad. Punto para Tailandia. A pesar de la congestión, los tuk-tuks siguen siendo populares porque pueden sortear los atascos de manera más eficiente que los automóviles y obviamente ofrecen una experiencia única para los turistas. Entre los medios de transporte público tenemos el metro y el BTS. Además que obviamente los autobuses. El BTS, el metro aéreo de Bangkok, fue inaugurado en 1999 y cada año transporta alrededor de 250 millones de personas. Sus líneas se extienden por 48 kilómetros y 44 estaciones. Las tarifas varían de acuerdo a la distancia de recorrido y los tiquetes son monedas de plásticos magnéticos. Es la mejor opción para movilizarse alrededor de la ciudad. Por lo contrario, los autobuses son la opción más lenta y con todo el trancón de la ciudad, muy pocas veces respetan los tiempos. A mí muchas veces me tocó esperar un bus hasta más de 1 hora. Por esto nunca confíes en aplicaciones como Google Maps. Sin embargo, tomar los autobuses viejos es como ir atrás en el tiempo de unas décadas, con los controladores que te cobran el pasaje utilizando este tubo que contiene los tiquetes, monedas y las tablas con las tarifas por distancia. Esos son los tiquetes que te dan en el bus, bastante vintage, ¿no? Otro medio de transporte que puede resultar más rápido que los autobuses son los muchos barcos que se van a lo largo del río Chao Phraya. El río Chao Phraya es una arteria vital de Bangkok. Barcos turísticos y de transporte local recorren el río movilizando miles de personas cada día. Los barcos son puntuales, económicos y cómodos. Si quieres ahorrarte una plata, siempre pregunta por los más económicos, que son los amarillos y los naranjas, en lugar del barco turístico de color azul. Algo que me parece muy curioso del tráfico de esta ciudad es que, a pesar de tanto trancón, no se escucha a gente pitar con el carro, con la moto, ni los autobuses, ni nada. Una de las cosas más impresionantes de Bangkok son estos cables. Kilómetros y kilómetros, cientos de kilómetros de cables que te pasan encima de la cabeza cuando recorres las calles. La razón principal por la que estos cables se encuentran así es porque es muy costoso construir una infraestructura bajo tierra. Cuando se dañan los cables, en lugar de repararlos, porque pues es bastante complicado, como se pueden imaginar, se prefiere seguir agregando los nuevos, sin remover los que ya no funcionan. Aun si parece algo peligroso, en realidad muchos de esos cables son de telecomunicación, entonces no hay mucho riesgo de cortocircuitos. En el corazón de Bangkok, donde la tradición y la modernidad conviven, se alzan los templos budistas, verdaderos guardianes del alma espiritual de Tailandia. Hoy vamos a conocer juntos el más importante de todos, el Gran Palacio. En Tailandia hay más de 40.000 templos y van desde lo más simple
hasta los edificios más majestuosos. Los templos más importantes son los templos reales, o sea, esos templos que están asociados con la monarquía y por eso tienen un estatus especial. Los templos de clase real están divididos en 3 clases. De la primera clase hacen parte solamente 23 templos, incluyendo obviamente el Palacio del Buda de Esmeralda, que se ubica acá en el Gran Palacio. La verdad es que en este lugar no hay mucha diferencia entre un día entre semana y un weekend. Siempre va a estar muchísima gente. Todos esos murales cuentan historias de la mitología tailandesa, batallas mitológicas entre demonios, reyes y princesas. Y caminando por este corredor, después das una vuelta y miren esta belleza. Este lugar es muy grande, te recomiendo quedarte acá por lo menos unas 2-3 horas. Aún porque vas a gastar muchísimo tiempo tomando fotos y videos a cada uno de estos hermosísimos detalles. En muchísimos templos tailandeses hay estas estatuas a las entradas que se llaman yaksas, que son guardianes del templo. Estas estatuas tienen varios significados simbólicos. Tienen una función de protección contra los espíritus malignos. Se cree que estas estatuas sirven para proteger el palacio y sus templos del mal y de las fuerzas oscuras. Su presencia tiene el propósito de ahuyentar a los espíritus malignos y asegurar la paz y la seguridad del lugar sagrado. También representan la autoridad del rey y su capacidad de proteger y gobernar con sabiduría y justicia. Si quieres saber más acerca de este lugar, acá también ofrecen guías gratuitas en varios idiomas. Yo la voy a tomar en chino porque hice 2 semanas de chino en Duolingo. Como en todos los templos budistas, cuando entras te tienes que quitar los zapatos. Y a mí me pasó esto. Tengo medias diferentes porque llevé la ropa a lavar a la lavandería y me perdieron todas las medias. Cosas que pasan. Estamos a la entrada de la capilla donde tienen el Buda de Esmeralda. No se puede tomar foto adentro, no se pueden grabar videos, pero desde acá puedo lograr grabar algo. Les voy a mostrar cómo se ve el Buda de Esmeralda desde acá. Es una estatua muy pequeña, solamente 66 centímetros de altura. Y tampoco es de esmeralda, está hecha de jade. Esta capilla es probablemente el templo más sagrado de toda Tailandia. Al frente de la capilla donde tienen el Buda de Esmeralda hay este altar donde las personas pueden venir y dejar sus ofrendas. Hay personas rezando y personas prendiendo velitas. Otra cosa común en muchos templos son esas pequeñas estatuas de Buda. Las personas vienen y dejan pegado a su cara, en su cuerpo, pequeñas hojas de oro. Muchas personas también ofrecen el aceite para que esta flama no se apague. Este palacio es un gran ejemplo de contraste que se vive por acá en Bangkok. Acá hay mucho lujo, mucho oro, muchos detalles, mientras a los afueras de la muralla del Gran Palacio hay personas que luchan para sus necesidades más básicas. Esa cercanía de lujo y pobreza refleja las desigualdades sociales que hay por acá. Estamos caminando alrededor de un chedi, estas estructuras que se utilizaban para contener las reliquias del Buda. Hay muchas alrededor de Tailandia, pero obviamente no hay todas esas reliquias de Buda, por eso algunas son vacías y tienen puramente un significado ceremonial. Esta era la biblioteca. Antes, cuando fue construida en madera.
Solamente, ¿qué pasó? Que durante la celebración de inauguración utilizaron fuegos artificiales y con esos fuegos artificiales quemaron la biblioteca. Increíble. Esos seres que se ven alrededor del Gran Palacio, especialmente bajo de esas estupas, se llaman Kinnari. Son personajes importantes de la mitología tailandesa y son un símbolo de protección. Tienen tratos antropomorfos y también alas de ave, como se puede ver acá. En pocas palabras, están acá para defender este templo. Yo creo que este es el lugar más precioso de toda Bangkok y sin duda no te lo puedes perder si vienes acá a conocer la ciudad. Después de visitar el Gran Palacio, conserva tus tiquetes porque incluyen la entrada para el Con Show. Los tiquetes son válidos por 7 días. El transporte hasta el teatro también está incluido desde el Gran Palacio y el show tiene 3 presentaciones por día en diferentes horarios. Sin embargo, el teatro queda en el centro ciudad y puedes llegar allá por tu cuenta. Estos son nuestros asientos justo al frente de la tarima. A la derecha de la tarima hay instrumentos musicales tradicionales que acompañan todo el espectáculo con ritmos muy exóticos. El Kon es un género dramático de danza tailandesa inscrito en el 2018 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Está basado en los cuentos de la épica Ramakien, una tradición con más de 650 años de antigüedad. Espectacular. Yo amo ver los shows como teatrales o cosas así del lugar. ¿Loco? Bueno. Porque puede uno conocer un poco más de la cultura y de la historia de forma más artística. Y, o sea, yo soy fan del arte en todas sus expresiones. Entonces, la verdad me encantó los colores, la escenografía, las danzas, el movimiento corporal de los personajes y la historia, muy bonito. Totalmente recomendado, 10 de 10. Entre los espacios más modernos de la ciudad se erige Icon Siam. Este centro comercial es nuevo, fue inaugurado en el 2018 y es uno de los centros comerciales más lujosos de Asia. Cuenta con más de 500 tiendas, además de restaurantes y entretenimiento. Hay también muchísima artesanía, productos de las varias regiones de Tailandia. Los precios obviamente van a ser bastante caros por el lugar porque es uno de los centros comerciales más famosos de Bangkok. Bueno, también los precios son altos porque la calidad de las cosas que se venden por acá es mucho más alta de las cosas que uno se encuentra por las calles de Bangkok. Por ejemplo, a nosotros nos encantan todas estas prendas con diseños tradicionales. La verdad es que tampoco están tan caras porque si uno lo piensa, esto vale 1.200 baht, que son como $35 por un pantalón así. Es un precio muy bueno. Hay tantas cosas que uno no sabe dónde mirar. También hay vestidos para los niños en pleno estilo Thai. Miren esos pantaloncitos de bebé. Y este lugar es gigante, amigos. Son 7 pisos.
3 cinemas y ni voy a contar los restaurantes. Miren, cada una de estas imágenes es un restaurante. Acá se sube a otro piso y eso está diseñado como si fueran las escaleras de un templo. Se siente como caminar en un pueblito tradicional, con casitas a mano izquierda y a mano derecha. Los precios de los restaurantes son medio altos, sin embargo es posible encontrar unos puestos con precios muy asequibles como este. Bueno, acabo de tomar estos 2 platillos. La base es de arroz. La verdad no sé qué carne hay, pero escogí esos pescados fritos. Esto creo que sea carne de res, con chile. Todo se ve muy picante. Acá hasta hay unos 4 o 5 chiles así. Este tiene que ser, yo creo, carne de cerdo y esta, no sé, otra carne. Pero bueno, vamos a probar. Muy sabroso, muy picante, pero bueno, al picante uno se acostumbra. Todo esto, todo esto nos valió 100 baht, como $3. Cada plato vale $1.50, muy bueno. Bueno, quiero probar este pescado. Deliciosos. Son pescaditos pequeños, fritos y dulces. Bueno, acá carne molida de cerdo, creo, con cebolla y bastante chile. Wow, qué sabores, qué sabores. Está todo muy rico. Seguimos comiendo. Y este es el panorama desde el segundo piso de Icon Siam. Esta ciudad es una locura, amigos. Yo no me canso de decirlo. Cada piso es una sorpresa. Estamos en el 5.º piso y hay esta cascada en el centro. Qué espectacular. Yo creo que este es el lugar perfecto si estás cansado de visitar los templos que hay en el centro, el caos de la ciudad. Vienes por acá con aire acondicionado, hay muchísimo para ver, muchísimas cosas para comprar, obviamente. Te puedes quedar acá todo el día, todo limpio, todo nuevo. Es definitivamente algo diferente que Bangkok te puede ofrecer. Pasemos ahora al capítulo más delicioso de este video y hablamos de comida. Entre los platos más famosos tenemos el pad thai y el pad see ew, hechos con fideos de arroz, deliciosas salsas dulces a base de tamarindo por el pad thai y salsa de ostra por el pad see ew. Ambos los platillos llevan también carnes y verduras. Mi platillo favorito es el tom kha, una sopa a base de leche de coco con un sabor fuerte al limón por el uso de hojas de lime y lemongrass. El wok es una herramienta indispensable en la cocina thai y ver cocinar tu comida es como asistir a un pequeño show. Bangkok es la capital mundial de la comida callejera, no hay calle sin puestos de comida y pasear por sus mercados es una de las cosas que más me encanta hacer mientras estoy en esta ciudad. Acá tenemos una versión crispy de un dulce muy popular en Tailandia que es el roti. Esta es una tienda de pancakes chinos. Hay diferentes sabores, tenemos de calabaza, de frijoles rojos, de coco, de té verde japonés, curry y tofu. Y estos negros acá son de soya. El taro es uno de mis sabores favoritos, entonces vamos a probar este.
Me encanta el taro. Mira. Y pues adentro hay este relleno de taro. Todo está muy suavecito, dulcecito, delicioso. Tampoco faltan las cosas extrañas para comer. Acá tenemos muchos bichos. Lo más impresionante para mí es este y bastante costoso. Uno de estos bichos te vale 400 watts, sería como $12. Bueno, creo que voy a probar uno de esos grillos. Están bien grandes, miren. Escógelo tú. ¿No? Vamos a escoger este que está grandote. Está bien duro, ¿eh? Oye. Eso. Un poquito de soya. Claro que le da ese sabor. Dimac. Very good. Thank you. Bueno, perdí mi camarógrafa. Ya dijo que no me va a besar por una semana. Nada de Fue nada. un placer haberlo hecho hasta el día de hoy. Bueno. Bueno, seguimos. Acá tenemos mango sticky rice, que no puede faltar, unos baos rellenos. Y miren, también tenemos sushi. Acá están asando un cocodrilo. La verdad es que todo esto, los insectos, los cocodrilos, es todo muy turístico. No es que acá los locales en Tailandia comen esto. Es solamente para nosotros turistas, para sacar esas pendejadas de videos. Una mención particular se merecen los 7-Eleven, que para muchos viajeros son verdaderos salvavidas. Acá hay toda la comida que te pueden calentar en el microondas del 7-Eleven. Por ejemplo, esto es arroz negro y una ensalada de pollo. Y muchas cosas más como este pollo con arroz y huevo. Fruta ya pelada. Estas son papas dulces listas para comer. Hasta el mango pelado. La cerveza más rica del mundo, la Chang. Entre las cosas que puedes encontrar en el 7-Eleven hay todo tipo de snack. Hamburguesas por acá. Acá tenemos los sándwiches, salchichas de todo tipo. Las papas Lay's versión tailandesa. Así como tenemos los Doritos. Acá hay diferentes tipos de pancitos, dulces y salados. Muchísimos noodles instantáneos. Uy, esto se me antoja muchísimo. Es como esta masita de los mochi, esos dulcecitos japoneses. Ay, no, qué rico esto. Acá está mi snack japonés favorito. Esa es una absoluta delicia. Tienen que probarlo. Es básicamente arroz y al centro hay carne, puede ser también pescado. Y este onigiri se abre así, vertical. Después acá se quita esto, se pone acá si uno no toca la alga porque se pega a las manos, se quita esto, se pone acá y se come así. Y hablando de comida y mercados, nos dirigimos en uno de los mercados flotantes que queda un poco más allá de Bangkok. Hay diferentes mercados flotantes para elegir. Nosotros escogimos Ampawah y después de una pequeña espera abordamos este van que nos llevó hasta ese rincón de Tailandia. Bueno, el viaje fue bastante largo. Nos tomó 1 hora y media llegar acá. La parada de la van queda justo cerca de los canales donde se desarrolla el mercado. Y acá vamos a cruzar un puente que nos da una panorámica sobre el mercado flotante de Ampawah. Vamos a ver qué nos espera.
Yo visité este lugar por la primera vez en el 2019 y les puedo garantizar que se veía totalmente diferente. Yo creo que ya quitaron todas las canoas que vendían comida callejera, o sea, de río en este caso, y las movieron por los andenes del canal. Literalmente los únicos barcos que quedan en este clon son los barcos turísticos. Bueno, estaba preguntando a qué hora es la última van de regreso a Bangkok y me dijeron que es a las 4 p.m. Antes había muchas más, pero después de COVID ya cortaron todos esos servicios, porque cuando vine acá por la primera vez yo me quedé después del atardecer, porque el atardecer acá es hermoso. Atardece atrás del canal y se ve todo muy bonito con las lucecitas que se prenden y todo. Igual vamos a disfrutar de este día, vamos a ver que siguen vendiendo por esos andenes, vamos a ver qué tiene para ofrecernos este lugar. Siendo un lugar muy cerca del mar, no sorprende encontrar tanto pescado en los puestos de comida, aun si puedes probar muchos sabores y platillos diferentes, como este khao lam, arroz cocinado en cañas de bambú. Este mercado se abre solamente durante el fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo. Hace unos años en estos lugares, en estos mercados, se conservaban muchas tradiciones locales. Muy poco queda de esta forma tradicional de hacer comercio y la verdad es que todo al día de hoy está construido para nosotros, para los turistas. Miren, encontré 2 o 3 canoas que todavía están cocinando encima del agua. El menú de estas canoas adaptadas a cocinas es muy variado, pero yo opté por un clásico pad thai con mariscos. Allá me están cortando mi calamar. Muy amable la señora que me regaló una sonrisa. Un poquito de ajo. ¿Qué más le va a echar? Huevo no puede faltar en el pad thai. Una mezcladita, camarones y qué más, los nudos de pad thai, ya casi está listo. Súper bueno, este pad thai está riquísimo. Lo que me gusta mucho es el maní que le echan encima. En muchos lugares te echan maní como entero, acá te lo muelen, lo trituran. Le echamos un poquito de lime porque le da ese toque fresquecito. Acá también hay chile, entonces vamos a echarle chile también. Camarón, súper bueno. Quiero probar también estas bolitas de coco que se ven muy deliciosas. Ellos te reciben plata, pero con las mismas manos con las que te recibieron la plata agarran los alimentos. Por ejemplo, la señora ahora acaba de ponerme las bolitas en este contenedor y con la misma mano me recibió la plata. Pues no nos vamos a morir, pero si es algo que te impresiona, como a la señorita atrás de la cámara, pues de pronto este lugar no es para ti. Tiene una masa suavecita alrededor y adentro tiene, miren, y adentro tienen coco tostado. Es muy dulce. Seguimos. Acá hacen somtam, papaya salad. Se pueden ver todos los ingredientes de la papaya salad. Acá tenemos maní, camaroncitos secos, la papaya verde, los tomates, el lime y también todas las salsas que la acompañan. Yo quiero mostrarles este motor de este barco. Este motor hace una bulla increíble, tan fuerte que los manejan tienen que llevar protección para los oídos a veces. Y el ruido es tan fuerte porque este motor en realidad es un motor de tractores.
Estos son unos pescados típicos de acá, como que le parten la cabeza para que queden en esta posición como una L, y es tan popular, tan famoso que hasta lo venden como souvenir. Un lugar como este se enfrenta con muchos problemas, antes que todo la urbanización. En segundo lugar tenemos la contaminación del agua, estas aguas están muy contaminadas, y en tercer lugar la desaparición de la vida flotante. Eso. Bueno, esto es muy llamativo. Yo creo que voy a probar uno. Pandan. What about this one? Wow. Ok, cada uno vale 10 baht. Están bien calentitos. Uy, qué rico que está. Y el pandan. Ese también está rico, pero me gusta este más. Bueno, vamos a probar esto que está hecho con gelatina y leche. Le está echando un líquido encima, no sé qué es, de pronto azúcar. Brown sugar on top. Thank you. Rico. La gelatina no sabía nada. Tiene una textura bastante dura por ser una gelatina, pero no sabía nada. Bueno, acá están vendiendo esta fruta gigante, es más grande de mi mano y mi mano es grande. Se llama pomelo, en italiano nosotros la llamamos pompelmo. Ahora en español yo no sé cómo se llama, pero es gigante. Miren el tamaño de una tajada. Este mercado no se desarrolla solamente a las orillas de este canal, sino también por ese lado y también por este lado. Estos son otros dulcecitos típicos de Tailandia. Están envueltos en una hoja de plátano o banano y adentro se ven así, como una gelatina, como un chicle. Esta es el albahaca de Tailandia, es diferente de la albahaca que utilizamos nosotros. La hoja es más larga y el aroma también es diferente. En casi todos los platillos tailandeses se utiliza este. Me olió con la lengua. Son grandes. El mercado se acaba por allá donde queda ese puente, pero si tú sigues caminando por acá, también el lugar es muy bonito, aún más auténtico, porque ya no hay muchos turistas y se ven las casas tradicionales de madera al estilo tailandés. Cerremos este capítulo de comida explorando los puestos que quedan cerca de la parada del BTS llamada Siam. Es una de las áreas más modernas de la ciudad donde nos encontramos con otra cantidad impresionante de platillos típicos. Esta vez Lau decidió probar uno de los dulces más tradicionales del país, un roti relleno de bananos y cubierto con chocolate. Buono, buenísimo. Pues son ingredientes básicos: tortilla, mantequilla, banano y chocolate, pero está delicioso. De 1 a 10, 9. Acá tenemos samosas, gyozas, alitas de pollo, camarones fritos, cangrejo, bolitas de queso y pollo. Y esos son los spring rolls más grandes que he visto en mi vida. Son del tamaño de mi mano. Uno cuando piensa en el street food siempre piensa en algo que se ve bastante desagradable, pero la verdad es que no es siempre así. Como ustedes pueden ver acá, todo se ve súper curado y muy invitante. Los mercados callejeros de Bangkok son una experiencia sensorial que nadie tendría que perderse, aun si a veces, lo admito, requieren un estómago bastante fuerte. Pero es acá que gracias a trabajadores incansables se conserva y se conoce una de las caras más auténticas de la ciudad.
Bangkok es una ciudad fascinante que nunca para de sorprenderme. Siempre hay algo interesante que ocurre en cada rincón. Si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de visitar esta ciudad, déjenme saber en los comentarios lo que más les llamó la atención. Y por supuesto, si te gustó este video, déjale un like y no se te olvide suscribirte a este canal para seguir conociendo juntos la capital de Tailandia. Espero verlos a todos en el próximo episodio. Hasta luego. No pites, que estoy diciendo que no pitan. Además, otra cosa que noté, ahora pitan todos.